Bienvenidos a Frailes Redes, un podcast de la Fundación Tax Panther. Apoyamos a periodistas y medios de comunicación. Defendemos la libertad de prensa y la libertad de expresión. Soy Mauricio Mendoza, periodista independiente cubano. Hoy tengo el placer de conversar con Luis Manuel Otero Alcántara, artista, activista y fundador del Movimiento San Isidro. En este episodio hablaremos de sus inicios, de su trayectoria artística, del movimiento San Isidro y la represión que ha enfrentado, de sus años en prisión y de su visión sobre el futuro de Cuba. Oye, bienvenido, mi hermano. Primero de todo, gracias a ti y a la Fundación por esta oportunidad de expandir la voz en esos lugares difíciles de llegar, sobre todo a Alemania. Me siento todavía un poco confundido, bastante confundido, un poco como en shock, porque fueron 5 años en prisión y llegar a una realidad totalmente diferente. Es como salir de la oscuridad a la luz y que se te encandila la vista. Esa misma sensación posiblemente sea la que tengo. Pero estoy bien, con fuerza para seguir trabajando y seguir empujando para lograr esos cambios que necesitamos dentro de la isla. Luisma, para comenzar, me gustaría irnos un poco más atrás. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era el entorno familiar y social donde naciste y creciste? Nada, yo nací en El Cerro, que es un barrio popular marginado de La Habana. Y era un barrio bastante violento. Donde yo nací era un barrio bastante violento. Y tú te crías en esa especie de violencia diaria, constante. Mi familia era una familia pobre, una familia de obreros pobres, de esa Cuba que el salario nunca te alcanza para pasar los primeros 3 días del mes. Y nada, estudié en una escuela normal, estudié en una de estas primarias, una de estas escuelas donde van los niños. Lo que siempre tuve como una intuición, siempre tuve como un algo que tenía dentro, que me decía que yo pertenecía a otro mundo. No era ese mundo de mi familia, todo el mundo tranquilo, todo el mundo yendo al trabajo, regresando al trabajo, y inclusive muchos sin sueños, sin esperanzas y sin nada. Yo sentía una intuición de que mi cuerpo pertenecía a otro espacio, sin saber inclusive qué era el arte, porque desde niño siempre cogía la madera y le daba forma a los lápices en las escuelas. Yo le daba forma, hacía rostros, hacía cuerpos en esos lápices. Inclusive ya después fue creciendo como la madera y esos cuerpos también fueron creciendo también. Sí, pero en ese momento ni siquiera sabía que eso que yo hacía podía relacionarse con el arte. Según tengo entendido, tú practicaste deportes. ¿Cómo fue ese proceso de pasar del deporte? Háblame si hubo personas que te impulsaron o personas que fueron mentores para ti. Desde muy niño hago esculturas. Hago esculturas en madera, sobre todo, era como material más presto. Y esas esculturas inclusive fueron creciendo. Pero en paralelo a esto, yo tenía como ese deseo te decía, de trascender, te decía de romper un poco el entorno donde yo me estaba criando, de violencia, de carencias económicas y demás, de abusos. Y partiendo de esa intuición, empecé a practicar deporte. ¿Sabes? Vino un profesor de deporte a la escuela, voy a hacer como pruebas de actitud. Hice las pruebas de actitud y la aprobé. Aptitud con P. Pruebas de actitud. Y aprobé las pruebas y empecé esa carrera de deporte que fue sumamente importante para mí en ese momento, porque fue un mecanismo que me sacó del barrio. Cuando yo tenía que pasar como 5 o 6 horas entrenando, cuando yo llegaba al barrio no tenía ningún deseo de pararme en la esquina, y todos mis amigos que se pararon en las esquinas, si no están presos, están muertos. De momento, cuando tengo alrededor de como 16 años, 15 o 16 años, hubo una de mis esculturas, que el cuento es interesante porque en La Habana, Fidel Castro hace un invento que era cambiar los refrigeradores, cambiar las neveras, que tradicional de las familias cubanas, que en su mayoría eran neveras norteamericanas y neveras rusas, que eran muy viejas y consumían mucha electricidad, pero que el 60% de esas neveras ninguna servía, todas estaban rotas por el uso. Entonces la familia las restauraban y pasaba simplemente 2 días, 3 días funcionando, y después volvían a hacer
o un almacén de comida sin cocinar, o inclusive llegaron a ser como closet de ropas. Bueno, en el caso de mi casa, esa nevera no servía y había que buscar un mecanismo para poder cambiar esa nevera por otra, porque tenías que entregarla funcionando. Para que te dieran una nevera china que tenías que pagar por encima, tenías que pagar el valor de la nevera con el tiempo, tenías que entregar esta nevera tuya funcionando. Y lo que hago es como intentar vender unas de mis esculturas, y esa escultura va a parar a las manos de un profesor de escultura en la Biblia. Cuando ve mi trabajo, me manda a buscar, y cuando llego ahí, choco con el mundo del arte. Y ahí es cuando yo descubro que ese era el mundo en que yo... ¿Quién es ese profesor? Se llama Osvaldo Jeans, y él se llamaba Víctor Fowler. Pero en unísono también, ahí conozco muchos amigos míos como Enix Berrío, que es un profesor de universidad y era mi tío, es mi tío. Manuel Alejandro Hernández Cardona, que era estudiante de San Alejandro. Y este chico, yo me lo encuentro en la calle, vivía en la otra cuadra de mi casa, y me lo encuentro en la calle. Tú sabes que los artistas empiezan a intentar identificarse con el pelo. Yo le digo, bro, yo soy artista, quiero ser artista, y lo invito a mi casa. Y él me abre las puertas como de su conocimiento, y es la persona que me empieza a dar información, porque él estudiaba en San Alejandro, la escuela de arte. Y me empieza a dar toda la información que él tenía, y ahí es cuando yo empiezo a entender un poco lo que es el mundo del arte. Y también otro personaje importantísimo era Nicolás Alayo, que es un señor que fue a Angola, que peleó en las guerras estas de África, de Cuba, metido en África, y es pintor. Y entonces ahí aprendí también el hecho con Eni aprendí la estructura intelectual, leer, ver danza, ver música, ver otro tipo de experiencias. Con Manuel Alejandro me daba toda la información teórica del mundo del arte, y sobre todo el contacto directo con los artistas, el contacto directo con la teoría del arte. Y con Nicolás Alayo entendí la experiencia viva de pintar, la experiencia viva de sobrevivir del arte, de poder interactuar a partir de la calle con el arte. Entonces yo creo que son mis dos experiencias más importantes que me introdujeron en el mundo del arte y que me sopesaron hasta ahora mismo donde estoy parado. En un principio de tu carrera yo recuerdo que tú tenías accesos a salas de exposiciones, participaste alguna vez de forma colateral en alguna Bienal de La Habana, y no tenías una relación tan áspera con las instituciones ni con la seguridad del Estado. Quizás no eras el mejor visto, pero eras medianamente aceptado. ¿En qué momento se rompen estas relaciones? Primero eso es un proceso interesante, y creo que nadie me ha preguntado sobre eso, porque yo soy autodidacta, yo no pude estudiar arte por complicaciones del propio sistema educacional artístico en este país, que es complicado. Y a eso, siendo negro, pobre y sin estudiar arte, fueron complicaciones súper difíciles para llegar a un reconocimiento en el mundo del arte cubano. Y fue donde, gracias a Manolo y estas personas que te estoy hablando, yo pude empezar a construirme una carrera de reconocimiento dentro del mundo del arte. También hay como curadores, artistas que vinieron después, como por ejemplo Magali Espinosa, David Mateo, el mismo Lázaro Saavedra, que cada uno de estos personajes, en ese principio, después ¿cómo se llama este amigo mío, bro? Samuel Riera. Samuel Riera, bro. Mira si estás en talla. Samuel Riera, Carlos Pimentel, fueron personajes que cogieron ese negro, ese negrito, y lo introdujeron ya después en diferentes sectores del mundo del arte, Giserarse, y poco a poco uno va conociendo curadores, uno va conociendo Nelson Herrera Isla, ¿cómo se llama esta chica que vive en España? Bueno, después conoces a Gofusco. Tú vas como conociendo Tania Bruguera, tú vas conociendo varios artistas y varias personas que te van conformando. Este otro que tenía un espacio independiente en el Vedado, Otari también, Julio César Llopi. Y sigo mencionando personas, y van a seguir surgiendo personas, inclusive personas que se me van a quedar,
Y esto logró que de una manera u otra, después vinieron inclusive curadores internacionales que producto del trabajo y producto de trabajar desde el amor sobre todo, fueron reconociendo el talento. La gente de la Ludwig en ese momento, principio, Alex, que vio como esculturas mías, decía, este chico creo que hay que ponerlo aquí. Y tú sabes que la institución en Cuba tiene una cosa importante y es que intenta casi siempre sobornarte primero. Ellos nunca te repelan. La institución empieza como a seducirte, como a darte, cuando te ves relativamente agresivo, ellos no te repelan de todo, ellos te dicen, no te queremos. Ellos simplemente intentan como, te voy a dar una exposición, te voy a aceptar en este sitio, y hay todavía un margen de aceptación a ese discurso político, pero que no llega a conectar con la gente. Porque el problema del arte político en Cuba es que sí, hace comentarios políticos, pero no conecta con la gente, y por lo tanto, al no conectar, no es arte político, es simplemente un objeto que cuestiona o representa una crítica a la política. Entonces, partiendo de ahí, yo tuve que decidir si continuaba trabajando en la institución, alcanzando un espacio dentro de la institución, y eso que hice de la Bienal de La Habana, sí, participé en la Bienal de La Habana a partir de proyectos de otras personas, pero ya mi trabajo estaba siendo reconocido. Por ejemplo, estuvo en el Centro de Wilfredo Olán. Yo recuerdo haber llegado al Museo Nacional de Bellas Artes y haber visto una foto de mis bienales, una obra mía, que estaban publicando en una revista. Eso cuando yo me veo dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, en el Teatro Nacional de Bellas Artes, con esa obra ahí, era como si mi cabeza, con las espiritualidades me dijeran, ya llegaste aquí, ¿entiendes? Ya tú no tienes tú no tienes que seguir luchando para entrar en la institución, no tienes que seguir demostrando nada, simplemente ahora te toca tomar decisiones como, ¿con quién es tu compromiso? ¿Con el mundo del arte o con la gente? Y tomé la decisión de poner mi arte en función de la gente, y a partir de ese momento ya no era la institución arte la que empezó a perseguirme, la que me rechazó, sino el aparato militar cubano. ¿En qué momento se rompió la brecha con las instituciones, la represión se volvió más álgida y tú sentiste que ya no había vuelta atrás? ¿Hubo alguna obra o performance que llevó a eso? Nosotros nacemos con esto de que eres niño, tu madre te dice, hay que hablar bajito, que si no, te desaparecen, ¿entiendes? Si haces un chiste sobre Fidel Castro o haces un chiste sobre la dictadura, desde que tú no estás hablando bajito en contra de la dictadura, desde que tú no estás haciendo chistes contrarios a Fidel Castro, te dicen, te van a desaparecer. Entonces, la seguridad del Estado, de una manera u otra, está presente en tu vida desde que tú naces. Pero el punto de inflexión donde ellos ya enseñaron con el rostro fue cuando yo hice una obra que se llama El Museo de la Disidencia en Cuba, que la presento en Madrid, en el escenario artista por artista, en el Matadero, a partir de la beca esta de Carlos Jarico. Ahí, cuando yo regreso a La Habana, Yanelis, que es la cofundadora del Museo de la Disidencia, la expulsan de su trabajo y a mí se me aparece la seguridad de Estado, me cita la seguridad de Estado, y es el primer conflicto directo que tengo con la seguridad de Estado. Primero, tú y la curadora Yanelis Núñez crearon el Museo de la Disidencia, pero después eso derivó en el Movimiento San Isidro. Cuéntame cómo surgieron ambos proyectos y cómo de uno se derivó al otro. Cuando nosotros decidimos hacer el Museo de la Disidencia en Cuba como idea, pensábamos que el arte no podía estar dentro del Museo de la Disidencia, como sí está dentro, pero tenía que generar su espacio independiente, sobre todo para poder separar las cosas y que la gente entendiera que hay muchos fenómenos de la lucha en Cuba, y sobre todo que hay muchos artistas que ni siquiera se denominaban políticos y los censuraban, por ejemplo, los abstractos. Hubo un momento donde hacer pintura abstracta era contrarrevolución. Entonces, ellos nunca te decían que era contrarrevolución, otros decían que era que no había materiales, que no era interés de la institución. Entonces, nosotros lo definimos como políticamente incómodo. Hay un momento donde yo me doy cuenta de que yo me iba a empezar, yo y Anel íbamos a empezar a hacer preguntas mucho más incómodas, y eso iba a traer también represión mucho más fuerte para nosotros. Y es cuando yo le digo a Aneli qué había pasado antes de nosotros, con el arte políticamente incómodo antes de nosotros, y salimos a buscar, por ejemplo, a personajes como Mauri Pacheco, que esa es la nueva etapa de Luis Manuel, esa es la nueva etapa de Aneli, esa es la nueva etapa de la obra en general. Y a Mauri Pacheco me abre todo el horizonte del arte independiente antes de nosotros. Y eso dio el traste con que empezara a conocer a artistas que inclusive estaban en sus casas con la fe perdida de que pudiera generarse un nuevo movimiento artístico y cultural.
Producto de ahí viene algo que se llamó la Bienal 00, que fue donde más de 100 artistas cubanos e internacionales descubrieron que se podía ser independiente en Cuba y que no teníamos necesidad de contar siempre con una institución para hacer arte y para hacer un evento independiente. De ahí, después de este evento, el régimen se dio cuenta de que no tenía el control absoluto sobre los artistas ya, que habían perdido ese control sobre los artistas. Y es cuando sacan un decreto que es el 349, que básicamente este decreto lo que dice es que toda la creación que se produzca dentro de la isla puede ser desde un poema sentado en tu cama, toda la creación que tú quieras mostrar tenía que tener permiso del Ministerio de Cultura. Resumo, si tú querías en tu casa invitar 4 amigos y leer poesía, eso es ilegal. Tenías que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Si tú cogías una guitarra y te sentabas en un parque para cantar con un grupo de amigos, tenías que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Si tú ponías tus dibujos en la sala de tu casa e invitabas a un grupo de amigos, tenías que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Y nos dimos cuenta que nosotros nunca íbamos a entrar en ese tipo de permiso y que íbamos a ser ilegales, que íbamos a ser artistas ilegales y que realmente ese decreto estaba planteado para ahogarnos a nosotros los artistas independientes. Y fue cuando decidimos hacer una campaña titánica, una campaña que ha sido brutal en cuanto a represión de su parte y a resistencia de nosotros artística, resistencia creando cosas, resistencia de amor, porque no queríamos dejar que nos quitaran el arte, no queríamos dejar que nos mataran dentro de la esquina. Yo recuerdo que le dije a la seguridad de Estado, ese proyecto, ese decreto, es un decreto que me va a matar, me está quitando el oxígeno, porque si yo no puedo crear y no puedo enseñárselo a mis amigos, me muero. Entonces prefiero morirme fajado con ustedes, de forma pacífica, pero fajado con ustedes, a morirme encerrado en mi casa, triste por no poder hacer arte. Y ahí fue cuando emprendimos la campaña y casualmente no, producto del trabajo de 6 meses del Movimiento San Isidro, de ahí es que conozco a Nameli, conozco a Camila, conozco y se expande el proyecto San Isidro, se funda el Movimiento San Isidro y se expande a una nueva familia que vinieron a legitimar también nuestra visión popular, nuestra visión del barrio, se vino a complementar con estas nuevas intelectuales, con estas nuevas experiencias artísticas que venían inclusive de academias y demás. A lo largo del tiempo el Movimiento San Isidro se fue transformando y se puede decir que hasta tuvo diferentes generaciones. Pero ¿quiénes fueron sus primeros miembros fundadores? Los fundadores del Movimiento San Isidro estaban Aminta de Cárdenas, el Nene, estaba Diverso, que era un complemento entre el Nene y el otro socio que no recuerdo ahora mismo, Osvaldo, con su esposa. Estaba Michel Mato, por supuesto, que era uno como de los pilares, Amaury Pacheco, Iri, Yacer Castellano y su esposa. De los fundadores, Yanelis Núñez, por supuesto, Sandor, Estudiante Sin Semilla, José Ernesto Alonso, estoy recordándome así, Arián Maceo, Abu, que eran parte de este proyecto que después Luis Denner se conectó también más adelante, de Monge era como se llamaba aquel proyecto, Soandri del Río, África Mi Reina, eran seres que venían desde la resistencia, eran seres que venían, el Luiso, otro artista también súper importante, también amigo mío. Y le pido disculpas a que escuche esto y no sé si no lo ha mencionado, estoy afectado ahora mismo, la memoria la tengo afectada, por favor, yo recuerdo que también estuvo, muy principio estuvo David Orni, y que colaboró con nosotros con conciertos, con cosas, y era parte de aquella locura. Ya después entró Michael Osorbo, porque Michael Osorbo en ese momento estaba preso, y ya después se incorpora dentro del Movimiento San Isidro, ya después vienen personajes como Esteban, Anameli, Omara, el Funky, pero después, ¿qué pasa con el Movimiento San Isidro? El Movimiento San Isidro parte de un manifiesto que nosotros hacemos para que nos identifiquen, para que nadie nos defina a nosotros nos definimos. ¿Qué era lo que nos interesaba? Porque tú sabes que en Cuba la dictadura es fanática a definir a la gente. Estos son delincuentes, esto lo que quieren es quitarle las escuelas a los niños, lo que quieren es pagados por la CIA, todo ese discurso que intentan definirte, nosotros nos definimos desde muy temprano para que la gente supiera cuál era la intención de nosotros. Había una diversidad tremenda cultural, había una diversidad inclusive religiosa, inclusive de colores políticos, y a partir de ahí
empezamos a trabajar y empezamos a empujar a punto de que el régimen tuvo que reconocer que el 349 era una aberración y que iba a cambiar esto. Y de ahí después seguimos, nos expandimos y el movimiento San Isidro se volvió una energía familiar. Que todo, había gente inclusive que me decía, hermano, yo no quiero pertenecer a ningún partido, no quiero pertenecer a ningún movimiento, pero yo te apoyo. Y apoyarme a mí significaba apoyar a San Isidro. Ilian Hernández, todos los chicos de los acuartelados de San Isidro, con tremenda fuerza y produjeron un evento que llegaron fuera, porque los acuartelados de San Isidro no solamente fueron los que estuvieron dentro. Yo recuerdo una de las emociones más grandes de mi vida fue cuando yo vi a los frikis puestos en la Alameda de Paula apoyando a los acuartelados. Yo no soy friki, y sí soy friki, yo tengo sentimientos friki, pero ellos de momento esa energía, y después lo que pasó el 27 de noviembre, que fueron todo el mundo para allá, te das cuenta que era una energía que fluía y que no tenía que darte un carnet. Había gente que me decía, yo quiero pertenecer a San Isidro, tú perteneces a San Isidro, yo no te voy a dar un carnet, te voy a dar una espada en el hombro, sí, Robin, no sé qué, ¿entiendes? Entonces después se generó una energía horizontal, fluida, que todo el mundo decía, yo soy San Isidro. Y eso fue lo más lindo, y fue un verdadero movimiento. En 2020 ya la seguridad del Estado entra abruptamente en la sede del Movimiento San Isidro cuando ustedes estaban en medio de una huelga de hambre. Cuéntanos cómo fue ese hecho que ya fue parteaguas definitivo entre el Movimiento San Isidro y las instituciones. No he mencionado un nombre importante, es Catherine Bisquet. Y lo voy a mencionar en este momento, lo voy a mencionar. De momento, de las tantas detenciones arbitrarias que tuvimos en ese momento, hubo un personaje que llegó a nuestras vidas y dijo, yo quiero pertenecer a San Isidro. Yo le decía, bro, empieza a venir a mi casa y ahí interactuar con la gente. Bueno, la historia es que Denis Solís aparece en mi casa, me dice eso, que quiere pertenecer al movimiento. Y le digo, bro, él empieza a venir aquí y empieza a interactuar y a formar parte de la familia. Y Denis Solís, de la noche a la mañana, producto de su activismo, lo meten preso. Y nosotros nos insultamos, Ana Meli, Catherine Bisquet, Michael, Elian Hernández, Omara, la familia. Nos insultamos y dijimos, tenemos que hacer algo. No puede ser que sigan continuando la represión y que sigan metiendo preso a la gente y que no pase nada. Y empezamos a salir a las estaciones de policía a hacer eventos culturales. Leíamos poesía, hacíamos performance afuera de las estaciones y siempre terminábamos en prisión. Hubo un momento en esa semana que no podíamos pasar 5 minutos afuera de la estación de policía, inclusive nos metían presos y nos llevaban presos para todos lados. Y ahí es cuando decidimos ir a mi casa y de mi casa reunir a la mayor cantidad de personas posible para ir hasta la estación de policía de Cuba y Chacón en forma de protesta por Denis Solís. Estando en mi casa, yo recuerdo que pasamos toda la noche viniendo gente y amanecimos en mi casa y en ese momento se dieron cuenta, porque yo estaba dormido, de que afuera estaba la policía. Y yo recuerdo que me comentaron, Luisma, nos vamos a quedar aquí y vamos a esperar a que ellos se vayan. Y de ese lugar donde estaba Catherine Bisquet, donde estaba Omara, donde estaba Ilian Hernández, Osmani, ¿cómo se llama el chico también? Osmani Pardo. Osmani Pardo, Michael, bueno, Yacer Castellano, Oscar Casanella, bro, que ser tan especial, bro, Esteban. Estábamos allí, me falta algún nombre, estoy seguro. ¿Quién? Adrián y Jojito. De momento decidimos quedarnos allá adentro. Y ahí se nos ocurre, decimos, bueno, vamos a mandar a buscar comida, a buscar agua, porque yo en mi casa no tenía condiciones para eso. Vamos a mandar a buscar dinero para esta situación. Y en ese momento la seguridad de Estado confiscó el agua, confiscó el dinero y no nos dejaron entrar al agua. Entonces la respuesta de nosotros era que no íbamos a salir y que no íbamos a plantar, íbamos a morirnos hasta que nos soltaran a Denis Solís. Porque estábamos literalmente cansados de la represión y cansados de que el régimen pudiera, sin ningún tipo de respuesta, pudiera hacer lo que quisiera con los seres humanos que estaban dentro. Y ahí es que surgen los acuartelados de San Isidro. La gente que estaba afuera también del movimiento San Isidro, que estaba afuera, nos apoyaron muchísimo. Entonces había una conexión directa entre los acuartelados y la otra parte del movimiento San Isidro que estaba afuera, que mandaron después
cosas, mandaron medicinas, porque de estos acuartelados hubo un grupo que dejó de comer, plantado, sin tomar agua, y hubo un grupo que sí comían, como Mara Ríos Piedra, que estaba enferma, Abu, que era musulmán y no podían como hacer huelga. Y lo que hicieron fue como apoyarnos, soportarnos todo ese periodo de protesta hasta que entraron y rompieron la puerta y nos llevaron, nos sacaron de San Isidro, nos llevaron cada uno para sus casas. Yo recuerdo que cuando yo cubrí el 27N, que fue la protesta realizada un día después frente al Ministerio de Cultura por esas acciones violentas, todavía no se sabía dónde estaban tú ni Michael Castillo. El 11 de julio fue ya tu último día en la calle, después de eso fuiste a la prisión. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia. En esos momentos yo había salido del Calixto García, de una prisión dentro del Calixto, de un hospital que se llama Calixto García en La Habana. Y en este hospital estuve un mes entero también protestando, también plantado, también haciendo una huelga de hambre porque habían entrado a mi casa y me habían roto unas pinturas que había puesto en la pared. Dentro de mi casa. Habían violado mi casa una vez más. Habían roto aquellas pinturas y eso vino al traste con que yo hice una huelga, porque en Cuba la única manera de que alguien te escuche es poniendo tu vida en riesgo. Bueno, aquello terminó en que yo fui a parar al Calixto García, me sacaron de mi casa a la fuerza, me llevaron para el Calixto García, estuve un mes entero preso. Al yo salir ese mes, estamos hablando que los niveles de persecución, en la esquina de mi casa había la policía estaba el día entero. Yo me movía a cualquier sitio y la policía estaba el día entero atrás de mí. Viniendo de ahí, ya el día 11 de julio amanezco. Estábamos organizando un botiquín que era para entrar medicinas a Cuba, porque estaba en medio de la COVID y esa escasez eterna que hay en Cuba. Y en medio de aquella reunión con el Movimiento San Isidro, me empiezan a entrar mensajes de gente que yo convocara a la ciudadanía, porque había muchas protestas pasando al unísono en ese preciso momento. Yo pensaba que era una de las tantas protestas que había pasado en meses anteriores, porque en esos meses la gente protestó y sigue protestando. Lo más interesante es que después del 11 de julio, que me dieron preso más de 1,000 personas, con 10 años, 15 años, chao, mucha gente, 5, por ejemplo, en mi caso, la gente se ido protestando. Esa energía rebelde ha continuado. Bueno, la historia es que yo me doy cuenta de que sí es algo serio, y lo que hago es como hacer un manifiesto de que voy para la calle, de que hay que comprometerse con y para la gente, y salgo a la calle. Cuando salgo a la calle logro llegar del Cerro de La Habana Vieja caminando, escudriñándome entre las calles, y cuando las llamas de la seguridad estaba me detecta, porque yo era relativamente un poco visible, ya, al momento me cogen, me llevan para Cubichacón, que es una estación de policía, me llevan para Villamarista, y Villamarista 2 días después voy a parar a la prisión de Guanajay, donde pasé los últimos 5 años de mi vida. Voy a ir comiendo unos plátanos porque tengo como gastritis y tengo que comer. Vale, bro, come. Óyeme, en Cuba hubo muchas personas que te dijeron que te cuidaras, que fueras más estratega, pues temían que terminaras en una prisión. Al final terminaste en una prisión y a mí me gustaría saber si tú pensaste en algún momento, por tu nivel de visibilidad, que eso te hacía inmune o que ibas a tener una protección diferente ante las garras del sistema. Mira, tú sabes dónde yo entendí lo que era una dictadura. Cuando mataron a Lorca. Bueno, por supuesto, yo no estaba cuando mataron a Lorca, por supuesto. Pero eso de que Lorca, cuando le decían lo mismo, oye, tienes como que irte, si no te van a matar o te va a pasar algo, decía, soy muy famoso, va a ser difícil que Franco, ¿no? Que Franco me mate, y lo mataron. Uno no puede ser ingenuo. Cuando tú ves esas historias, tú sabes que las dictaduras, para contar de no perder su poder, contar de no perder sus privilegios, son capaces de pasar por encima de quien sea. Ahora, yo entendía también que la vida en Cuba tenía que cambiar a partir del sacrificio, a partir de poner en riesgo tu vida, tu cuerpo, tu estabilidad emocional, tu estabilidad familiar, porque estamos hablando de que todo esto trae consigo una ruptura familiar. Yo a mi hijo estuve 5 años sin poder participar de su vida y ahora voy a estar 1 mes, 6 meses, 1 año, mientras la dictadura esté presente, voy a seguir
sin formar parte de la vida de mi hijo. Y por supuesto que sabía que podía ir preso. Sabía que era visible y que iba a ser difícil meterme preso como fue. Estuve alrededor de como 3 años, 4 años haciendo activismo en Cuba, arte político en Cuba. Y estuve más de 90 veces en un calabozo en menos de 3 años. Pero realmente no pasaron de 2 días a un día. Dificilísimo ese nivel de represión. Y por supuesto, esos 90 veces en un calabozo no se comparan, no llegan ni a la chancleta, no llegan ni a un cuarto de lo que es estar preso por 5 años. Estar preso es una de las condiciones más difíciles que tiene que someterse el ser humano. Mira si es real que es el máximo castigo que tiene un ser humano en el mundo occidental. Escúchame, la prisión o la muerte. Viene la prisión y después que te condenen a muerte. Pero la prisión es el máximo castigo para el peor de los crímenes. Es como, mira lo difícil que es la prisión. ¿Cuál fue la causa que te fabricó el sistema para llevarte a prisión? Bueno, la causa que nos fabricó a mí y a Michael, mi hermano del alma, mi amigo, que está ahora mismo, sigue enjaulado allá adentro, era desorden público, desacato y ultraje a los símbolos. 3 delitos que son básicamente, mira si son, a veces se ponen brutos, que son delitos que en cualquier lugar del mundo están hablando de libertad de expresión. Ponen en crisis el diálogo sobre la libertad de expresión. Eso de desacato, que tú no puedes decirle a un dirigente que eres un corrupto en su rostro y que te metan preso por eso. Eso, una vez más, sigue construyendo el discurso que nosotros mantenemos, es que de que Cuba no hay libertad de expresión y de que nosotros estábamos presos por no tener libertad de expresión. Ultraje a los símbolos. ¿Quién te dijo que los símbolos patrios son de ustedes? Díaz Canel puede salir con un pullover, Laura Pausini puede salir con un vestido, Jaila puede salir con un vestido con la bandera cubana, y yo no puedo hacer un performance con la bandera cubana que está hablando inclusive de reivindicación de los símbolos patrios. Yo recuerdo que en el juicio me dijeron, el abogado me estaba defendiendo en plan, no, porque eso es una obra de arte, la cultura, eso... Ok, hay que entender que nosotros no entendemos la cultura, como diciendo, puede ser ofensivo, pero es arte, ¿no? Como si fuera arte, ya lo limpiara de todo. Cuando me tocó mi parlamento, yo dije, miren, yo sé que estoy consciente que es una obra de arte y que el arte también tiene responsabilidad civil y social. Porque si tú matas a una persona y tú dices que es una obra de arte, te van a echar 30, 40 años, 20 años, depende del país que sea. Pero en este caso, la bandera, que es una obra de arte, no la justifica en el caso que sea ofensivo. Yo no quería ofender la bandera, al contrario. Yo quería reivindicar los símbolos patrios en un país donde, a partir de las aperturas de Obama y Raúl, todo el mundo se puso bandera americana, pullover de la bandera americana, chores con la bandera americana, ropa con la bandera americana. Entonces era una realidad expandida sobre los símbolos patrios norteamericanos. Entonces la bandera cubana estaba como deshecha en menudos pedazos, literalmente. Y es cuando yo reivindico de una manera u otra el tema del símbolo patrio cubano. De hecho, voy a seguir haciendo como más obras y he hecho como varias obras con el tema del símbolo de la bandera cubana. Y por eso es que otra causa era ultraje a los símbolos patrios según su percepción. Y el otro era escándalo público, por el simple hecho de poner música, poner Patria y Vida, poner la canción de los aldeanos. Es que ellos decidieron echarme 5 años a mí y 9 años a Michael. Tras tu llegada a Miami, se han generado diversas polémicas sobre especulaciones de personas que alegan que tú has tenido mayores beneficios que otros presos políticos. También tú has sido uno de estos presos que más visibilidad internacional ha tenido. Entonces, ¿crees que estos supuestos beneficios de una prisión injusta se deban a tu visibilidad internacional y al nivel mediático al cual tú has llegado? Mientras más invisible tú seas, el abuso va a ser mayor. Yo se lo decía a algunos presos políticos que encontré en el camino, que tenían miedo de alzar la voz por la represión que pudiera venir en contra de no. Mientras más visible tú seas, más ellos van. Por supuesto, tienes cosas en contra, porque ese nivel de visibilidad hace que ellos te tengan como un objeto de más valor, y a la hora de intercambiar, como ellos tienen secuestrados a los presos, y ellos casi siempre lo que quieren es que le den algo a cambio, que los americanos saquen de la lista, que hacerse los buenos y soltar un poco de gente, pero siempre tienen que darte compota, siempre tienen que darte algo
para que ellos suelten a los presos políticos, para que ellos suelten de una supuesta amnistía a personas que no deberían estar presos. Y yo siempre le decía a mis amigos que estaban adentro, los políticos, mientras más visible tú seas, menos el régimen va a ser contigo, porque significa que si te tocan un pelo, va a formarse un escándalo. Entonces, sí considero que, y de hecho en la misma prisión, los mismos presos decían, cuando Luis Manuel se vaya, van a acabar, ¿entiendes? Van a como venir y van como a acabar con la gente. Porque mientras yo estaba ahí, los presos podían inclusive denunciar, gritar, y la policía no las trataba como de, oye, espérense, vamos a entendernos. Ellos eran muy diplomáticos delante de mí, porque sabían que el nivel de denuncia mío que yo podía decir, o lo que yo pudiera decir, alcanzaba niveles altos de visibilidad. Entonces ellos, por supuesto, que se cuidan. El relativo beneficio, porque también pasé por celdas de castigo. Tu estadía en prisión, sin embargo, no fue totalmente muda, pues durante estos 5 años a ti se te han realizado entrevistas, se ha logrado escuchar tu voz incluso estando entre rejas y siendo un preso de gran seguridad. ¿Cómo se han realizado estas entrevistas y cómo has podido tener acceso desde Cuba? Como mismo ellos sabían que el arte era el latir de mi corazón, ellos también sabían que yo tenía que expresarme también. Y también yo creo que el juego la dictadura de nosotros no somos tan malos, nosotros permitimos que él hable desde la prisión, permitimos que él se siga comunicando con la gente y permitimos la libertad de expresión a un personaje como Luis Manuel Alcántara, que eso pudiera confundir la mente de la gente. Yo simplemente lo que hacía era mi llamada de 10 minutos, 2 veces a la semana, la utilizaba para hablar con mis amigos y ahí contestar las preguntas que ellos me decían. Ya a última hora, cuando ya esas entrevistas se volvieron muy visibles como News Today, New York Times y demás, ya ellos cortaron la comunicación dentro de la prisión para fuera de Cuba. Fue la estrategia que ellos usaron, porque también meterte en un contexto, meterte en un conflicto conmigo era que yo terminara plantado, era que yo terminara en huelga de hambre, o terminara como revolviéndome, y a ellos les interesaba el hecho de que mi madre no se muriera, vamos a tenerlo tranquilo, porque saben la repercusión que podía tener inclusive la muerte mía o una huelga de hambre y demás. No sé, hubo un momento donde no le interesó ese conflicto directo, de todas formas estaba preso, de ahí para allá no va a salir de aquí hasta que nosotros no querramos, entonces vamos a evitar ese conflicto que puede ser un ayuno o una huelga de hambre de Luis Manuel. Entonces, que ahí, a partir de ahí yo podía hablar por teléfono con mis amigos, contarles mis historias. Eso se publicó hasta el momento que ellos se dieron cuenta de que eso tiene un nivel muy alto y cortaron la comunicación de la prisión para afuera. Fue la manera que lo hicieron. Y ahí buscamos otros mecanismos después para seguir contestando entrevistas y demás. Luisma, ya casi vamos terminando. Me quedan muy pocas preguntas. Quisiera ya, preguntarte, después de todo esto que nos has contado, después de todo lo vivido, ¿cuál es tu postura con el gobierno cubano? ¿Y qué país es el que te gustaría que existiera para las próximas generaciones, para las generaciones de tus hijos? Primero, mi postura es en antidictadura. No convivo con dictaduras, no asimilo dictadura, porque la dictadura es una institución corrupta, una institución que no permite el desarrollo de un país. Es una institución genocida. Ahora mismo Cuba está pasando por un momento literalmente genocida. Está hablando que la gente está muriendo a nivel del cuerpo y a nivel espiritual. La gente no puede tomar agua, la gente no tiene agua para tomar, no tiene aire para respirar, el aire está contaminado, producto de sus propios inventos. Las heces fecales surgen así, la basura en cada esquina. Esa basura genera tanta fetidez que el aire se contamina, no se puede respirar en La Habana. Entonces yo lo que le pido a ellos es que se tomen un minuto y si en algún lugar guardaron ese humanismo, que lo saquen. Porque patria, como he dicho varias veces, patria no es un concepto en un libro. Patria no es Martí, patria no es Maceo. Patria es Martí y Maceo, que trabajaron para que lo que hoy es la patria, que significa la gente. Patria es la gente que camina por las calles. Patria es ese ciudadano que ahora mismo, esa madre que ahora mismo no puede darle comida a sus hijos. Eso es la patria. Si ellos van a hacer un sacrificio por la patria, es por las madres que ahora mismo no pueden darle comida a sus hijos, darle un vaso de agua potable a los hijos. Ahora mismo hay millones de enfermedades que están acabando con los cubanos, y producto de que el agua que se está tomando nadie sabe de dónde viene, está contaminada. Entonces, eso es la patria. Yo una vez estaba en una misa católica
Y el padre decía, Dios no está en esto, en que tú vengas los domingos aquí a verme. Dios no está en que tú reces 10 Ave María o eches el diezmo. No, Dios está en ese viejito en la calle que tienes que ayudarlo. Esa solidaridad que tienes que tener de verdad para con el otro. Ese que pide la limosna para poder llevar su plato de comida a la calle. Entonces, patria, ahí estaba Dios, decía este cura. Patria es eso. Patria es el sufrimiento de la gente. Entonces, le digo a la dictadura que acaben de soltar eso, ¿verdad? Si quieren dinero, no sé cómo haremos una pomonina, vamos a recortar dinero a todos los cubanos y se lo vamos a dar para que ellos salgan de eso. Por supuesto que esto es un chiste. Estamos hablando de que tienen que también pagar por la justicia. De todas formas van a salir de ahí con la gente, con intervención norteamericana, con los europeos presionando. De una manera u otra van a salir porque es un sistema que ya colapsó y que no es capaz de darle un vaso de agua potable a un niño. Entonces, el futuro que quiero para Cuba es un futuro construido por nosotros, los cubanos, de adentro, de afuera, y para nosotros los cubanos. No para un dictador, no para un caudillo que se quiera ser dueño de todo. No, es con y para los cubanos. Y partiendo de ahí, de estructuras cívicas, estructuras democráticas, de construcción de libertades. Entonces, eso es lo que quiero yo. Una Cuba nueva, una Cuba libre y una Cuba llena de libertades. Tú todavía conservas tu casa en Cuba. ¿Temes que te puedan quitar tus propiedades? Bueno, ahora mismo, si yo estuve 5 años preso y relativamente el régimen cubano lo hizo sin ninguna consecuencia para ellos, entre comillas, por supuesto. Ya veremos que cuando llegue el momento si tienen que pagar por eso. Fácilmente pueden decomisar la vivienda mía de San Isidro. Eso es una constante con la que vivimos y veremos a ver qué pasa. ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo? Primero, a muy corto, seguir trabajando. Ahora mismo llevamos como 11, 12 días aquí y no he parado un segundo de contestar entrevistas, de trabajar, de proponer cosas, de ir a lugares para conectarme, para seguir trabajando por y para los presos. Sobre todo mi prioridad, una de mis prioridades número 0 es la libertad de Michael Osorbo, la libertad de los presos políticos en Cuba. Y vamos a trabajar, cuando digo vamos es el colectivo. Vamos a redefinir San Isidro, ver qué pasa con la familia de San Isidro, que son más del 90% están en el exilio, ver si esa energía familiar todavía existe y ver qué quieren hacer esos miembros. Si no, San Isidro va a ser un objeto dentro del Museo de los Valientes de Cuba. Y posicionar el trabajo, posicionar el arte, todo ese trabajo que sacamos de prisión, que es una responsabilidad, porque ahí están representadas las voces de millones de cientos de personas que no tienen voces, que no se le puedan amplificar. Entonces, por eso es que yo peleé para que todo ese trabajo pudiera salir, lo logramos sacar, y quiero que ese trabajo llegue a niveles altos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que este trabajo se quede en un lugar con poca visibilidad, a lograr el mayor target de visibilidad que puede tener una obra de arte, no sé, museos importantes, galerías importantes, universidades importantes que piensen sobre el sufrimiento de un preso, sobre el sufrimiento del encierro. Y partiendo de ahí, nos estamos proponiendo ahora mismo un colectivo de amigos colarnos en el mundo del arte. Estamos en un mundo complicado, en un mundo que tiene sus leyes y sus reglas. Estamos trabajando en esa dimensión. Ahora mismo empiezo el día 4, el día 3, en un proyecto aquí que se llama Estudio 23, que me va a brindar durante los próximos 2 meses una vivienda y poder trabajar en el mundo del arte. Veremos después qué pasa. Estamos abiertos como a las ofertas. Queremos hacer un graffiti. Estamos buscando una pared, hacer un graffiti por los presos políticos. Y entonces nada, seguir trabajando, no perder ni un minuto, porque un minuto que perdamos es un minuto más de dictadura. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus historias, tus reflexiones. Y gracias también a las personas que nos han acompañado en este episodio de Frailes Redes. Este podcast, como decía, ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Touch Panther, que ha trabajado para fortalecer el periodismo independiente y defender la libertad de prensa en diferentes partes del mundo. Si les ha gustado esta conversación, los invitamos a compartir y a seguir atentos a los próximos episodios de Frailes Redes.
Hasta la próxima, mi nombre es Mauricio Mendoza y de verdad que ha sido un gran placer hablar con Luis Manuel Otero Alcántara desde Miami, directo hasta Berlín.